En una noche oscura y silenciosa, en San Salvador, una operación encubierta se puso en marcha. Bukele, presidente de El Salvador, había recibido informes inquietantes sobre un doctor haitiano que realizaba prácticas médicas fuera de lo común. Sin perder tiempo, decidió actuar personalmente, acompañado por un equipo élite de seguridad y expertos en salud pública. Lo que encontraron en esa clínica clandestina desafió toda lógica y dejó a todos con la piel de gallina. Los pasillos de la clínica, ubicada en un sector marginal de la ciudad, estaban impregnados de un olor fétido, mezcla de medicamentos caducos y algo aún más indescriptible. Entre sombras y luces parpadeantes, Bukele avanzó con determinación, su mirada afilada escrutando cada rincón. En una de las habitaciones traseras, descubrieron al doctor haitiano, inclinado sobre un bebé de apenas unos meses de nacido. El hombre sostenía una pinza quirúrgica, y con precisión inquietante, colocaba gusanos en una pequeña herida en el cuello del infante. Los agentes desenfundaron sus armas de inmediato, mientras Bukele exclamaba con autoridad: «Detente ahora mismo». Pero el médico no mostró miedo ni sorpresa. Con una calma perturbadora, levantó la vista y pronunció unas palabras que dejaron a todos en vilo. «Si lo interrumpen, el niño podría morir». El equipo de seguridad forcejeó con el doctor y lo redujeron al suelo. Mientras tanto, un grupo de paramédicos se apresuró a examinar al bebé. Uno de ellos, con el rostro desencajado, miró a Bukele y murmuró: «Tiene una infección necrosante avanzada. Si no se trata de inmediato, no sobrevivirá». El silencio se apoderó del ambiente. La primera teoría de las autoridades apuntaba a un acto de negligencia médica o, peor aún, a prácticas de brujería. Sin embargo, nada podía prepararlos para la verdad que estaban a punto de descubrir. Las siguientes horas fueron una carrera contra el tiempo. Mientras el doctor haitiano era interrogado, las pruebas médicas revelaban detalles impactantes. Los gusanos se colocaban no eran un simple acto de crueldad, sino una forma primitiva pero efectiva de tratamiento. Eran larvas medicinales utilizadas en terapias poco convencionales para limpiar heridas infectadas. El horror inicial se transformó en una duda inquietante. ¿Era posible que aquel médico estuviera, en realidad, salvando al bebé? Bukele, con el ceño fruncido, analizaba cada nuevo dato con cautela. Sabía que el caso se volvería viral en cuanto la noticia se filtrara. Las redes explotarían con teorías, acusaciones y escándalos. Pero él no podía precipitarse. Necesitaba respuestas claras antes de tomar una decisión definitiva. Entrevistas con otros pacientes del doctor revelaron más sorpresas. Muchas familias aseguraban que el haitiano había curado heridas graves y gangrenas donde los hospitales locales habían fallado. Sin embargo, sus métodos clandestinos y su falta de certificaciones generaban desconfianza. Bukele debía decidir. ¿Era este hombre un salvador incomprendido o un peligro público? La tensión aumentaba con cada minuto. La opinión pública se dividiría entre quienes verían en el doctor a un curandero milagroso y quienes exigirían su condena inmediata. Pero aún faltaba una pieza clave en el rompecabezas, una revelación que cambiaría por completo la percepción del caso. Cuando examinaron más de cerca al bebé, encontraron algo aún más extraño. El silencio en la sala de emergencias era ensordecedor. Mientras los médicos examinaban al bebé, Nayib Bukele observaba desde un rincón, su mente procesando cada detalle de la situación. El doctor haitiano, ahora esposado a una silla, mantenía una expresión serena, como si supiera algo que los demás ignoraban. Uno de los paramédicos, con el rostro pálido, finalmente se giró hacia el presidente y dijo: «Señor, esto es extraño. La herida en el cuello del bebé tiene signos de una infección agresiva, pero los gusanos que el doctor estaba usando parecen estar limpiando la carne muerta sin afectar el tejido sano». Un murmullo recorrió la habitación. Bukele frunció el ceño. Esto iba en contra de todo lo que esperaban. La primera teoría de que se trataba de un ritual de brujería comenzaba a tambalearse. Sin embargo, el público ya estaba enterado de la captura del doctor, y los medios se hacían eco de las acusaciones más alarmantes. «Déjenme hablar con él», ordenó Bukele. El doctor haitiano levantó la vista cuando el presidente se sentó frente a él. Por un instante, hubo un silencio tenso. Luego, el hombre habló con una voz pausada. «Presidente Bukele, usted no entiende lo que está pasando. Yo no soy un criminal. Yo salvo vidas». «Entonces explíqueme», respondió Bukele, cruzando los brazos. El doctor suspiró y comenzó su relato.
Había estudiado medicina en Haití, pero sus métodos habían sido rechazados en hospitales convencionales. Con el tiempo, descubrió que las larvas de ciertas especies de moscas podían eliminar el tejido necrosado sin necesidad de cirugías extremas. En su país, donde la medicina moderna no siempre era accesible, este método había salvado incontables vidas. Las larvas solo comen la carne muerta, evitando que la infección se propague. Es un tratamiento antiguo, pero efectivo. Ese bebé tenía una septicemia avanzada. Los gusanos eran su única oportunidad. Las palabras del doctor eran convincentes, pero la situación era delicada. ¿Cómo podría justificar Bukele permitir un método tan inusual sin generar una crisis mediática? Para el público, la idea de un doctor usando gusanos en un bebé era escalofriante. Necesitaba pruebas. Tráigame informes de casos anteriores, ordenó Bukele a su equipo. Mientras esperaban los documentos, las redes sociales explotaban con teorías. Algunos clamaban justicia inmediata, mientras que otros comenzaban a indagar sobre la terapia con larvas. Científicos de todo el mundo empezaron a opinar sobre el tema, dividiendo la opinión pública. Cuando llegaron los expedientes, el impacto fue inmediato. Decenas de casos documentados mostraban cómo pacientes que habían sido desahuciados lograron salvarse gracias al tratamiento del doctor haitiano. La evidencia era irrefutable. Sin embargo, quedaba una pregunta clave. ¿Por qué trabajaba en secreto? El doctor bajó la mirada y respondió con un tono grave. Porque los sistemas de salud no aceptan métodos que no puedan patentar. No querían que la gente supiera que un tratamiento tan simple podía salvar vidas sin costar millones. Bukele sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si esto era cierto, había algo mucho más grande oculto detrás de este caso. ¿Quiénes se beneficiarían de mantener en la sombra tratamientos efectivos pero poco convencionales? La historia no terminaba aquí. Cuando Bukele creía haberlo visto todo, recibió una llamada urgente. Había otra clínica clandestina, operada por un grupo diferente, pero con prácticas mucho más oscuras. Y lo que encontraron allí cambiaría el curso de la investigación para siempre. Bukele apenas había terminado de procesar la declaración del doctor haitiano cuando su teléfono vibró con una llamada de emergencia. Su asistente, con el rostro desencajado, le entregó el celular. «Señor presidente, encontramos otra clínica. Pero esto es mucho peor». El ambiente en la sala se congeló. Bukele se puso de pie de inmediato, su mente girando con preguntas. Si la terapia con larvas del doctor haitiano tenía una base científica, ¿qué podía haber en esa otra clínica que causara tanto horror? Acompañado por su equipo de seguridad, Bukele se dirigió a la ubicación indicada. Era una bodega abandonada en las afueras de San Salvador. Afuera, un grupo de agentes ya tenía acordonada la zona. Los gritos y sollozos provenientes del interior hicieron que Bukele acelerara el paso. Cuando entraron, el hedor a descomposición golpeó con fuerza. Camillas improvisadas estaban alineadas a lo largo del espacio, ocupadas por pacientes en condiciones deplorables. Algunos tenían vendajes sucios, otros estaban inconscientes. Pero lo más impactante fue el grupo de bebés con heridas similares a las del primer caso. Al lado de cada cuna había frascos con larvas. «Dios mío», murmuró uno de los médicos que había acompañado al presidente. Una mujer de mediana edad, cubierta con una bata manchada de sangre, intentó huir por la parte trasera del edificio, pero los agentes la detuvieron de inmediato. Temblando, suplicó: «No nos hagan daño. Nosotros solo seguimos órdenes». «¿Órdenes de quién?», exigió Bukele, su mirada afilada. La mujer tragó saliva y finalmente confesó. Habían estado experimentando con un tratamiento alternativo para infecciones avanzadas, pero bajo condiciones inhumanas. No todos los médicos involucrados eran como el doctor haitiano, que parecía haber actuado con buenas intenciones. Este segundo grupo realizaba pruebas sin supervisión, sin importar el sufrimiento de los pacientes. «Nos obligaron», susurró la mujer. «Nos amenazaron. Dijeron que si hablábamos, seríamos los siguientes». Bukele intercambió una mirada con su equipo. Esto ya no era solo un caso aislado de medicina alternativa. Había una red detrás de todo esto. Pero, ¿quién estaba detrás de la operación? El presidente tomó aire y se giró hacia los agentes. «Llévenlos a todos para ser interrogados. Nadie sale de aquí sin dar explicaciones». Mientras tanto, los paramédicos atendían a los pacientes, incluyendo los bebés que seguían bajo tratamiento con las larvas. Lo impactante era que, a pesar de la brutalidad del entorno, muchos de ellos mostraban signos de mejoría. La controversia crecía.
¿Habían descubierto algo revolucionario, o solo era una práctica cruel disfrazada de medicina? Entonces, uno de los agentes encontró algo que cambió por completo la dirección de la investigación. En una habitación oculta detrás de una cortina, había una pila de documentos marcados con un sello internacional. Eran contratos, reportes y estudios clínicos. Pero lo que más inquietó a Bukele fue el nombre de una corporación médica extranjera en la parte superior de los documentos. Esto no es solo un caso local, dijo el presidente en voz baja. Aquí hay intereses internacionales en juego. Con el sol comenzando a salir en el horizonte, Bukele comprendió que estaba al borde de revelar una verdad mucho más grande de lo que jamás imaginó. Y lo peor de todo, alguien, en algún lugar, ya sabía que él estaba demasiado cerca de la verdad. Bukele sabía que no podía perder ni un segundo. Con los documentos en mano, organizó una reunión urgente con su equipo de inteligencia. El descubrimiento de que una corporación médica extranjera estaba involucrada significaba que el caso iba más allá de la práctica clandestina de algunos médicos. Esto era una conspiración a nivel internacional. En una sala de seguridad en el Palacio Nacional, el presidente extendió los papeles sobre la mesa. Los nombres de los involucrados comenzaban a revelarse. Esta compañía ha estado financiando experimentos en varios países de Latinoamérica, explicó uno de sus asesores. Según esta información, han estado probando tratamientos experimentales sin pasar por los protocolos de seguridad médica. Bukele se frotó el mentón, procesando cada detalle. Entonces, lo que encontramos en la bodega no era un caso aislado. No, señor. Es parte de una red más grande. Y hay algo más. El asesor hizo una pausa antes de continuar. Hemos detectado movimientos financieros sospechosos entre funcionarios del Ministerio de Salud. El silencio en la sala fue sepulcral. Bukele sintió una oleada de indignación. ¿Me estás diciendo que hay gente dentro de nuestro gobierno facilitando esto? Parece que sí, señor. Y no solo aquí. Esta empresa tiene conexiones con gobiernos de otros países. Es probable que la misma operación esté ocurriendo en otras naciones sin que nadie se dé cuenta. Bukele se reclinó en su silla. Todo esto iba más allá de lo que había imaginado. No solo se trataba de salvar a los niños que estaban en peligro en ese momento. Se trataba de exponer a una organización que operaba en las sombras, con el respaldo de personas poderosas. Tenemos que actuar de inmediato, dijo con firmeza. No podemos permitir que sigan usando a nuestra gente como conejillos de indias. Pero justo cuando estaban elaborando un plan para intervenir en otros puntos sospechosos, uno de los guardias entró apresurado. Señor presidente, ha habido un atentado en la clínica donde estaban tratando a los bebés. Bukele se puso de pie de inmediato. ¿Qué? ¿Qué pasó? Una explosión, señor. Parece que alguien quería borrar toda evidencia. El presidente no perdió el tiempo y se dirigió al lugar junto con su equipo. Cuando llegaron, el escenario era devastador. El edificio estaba en ruinas, con humo saliendo de los escombros. Equipos de rescate trabajaban frenéticamente para sacar a los heridos. Entre los sobrevivientes, encontraron al doctor haitiano. Estaba herido, pero consciente. Cuando vio a Bukele, trató de hablar, pero su voz apenas era un susurro. Lo sabían. Sabían que ustedes estaban cerca. Bukele sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes? ¿Quién hizo esto? El doctor respiró con dificultad. Ellos no van a detenerse. Antes de que pudiera decir más, los paramédicos lo llevaron para estabilizarlo. Bukele apretó los puños. Esto ya no era solo una investigación. Ahora era una guerra contra una red que estaba dispuesta a cualquier cosa para proteger sus secretos. Pero no iba a rendirse. Ahora, más que nunca, estaba decidido a llegar hasta el final. Lo que no sabía era que, mientras se preparaba para tomar el siguiente paso, alguien más ya lo estaba observando y planeando su próximo movimiento. Bukele sabía que el tiempo se agotaba. La explosión en la clínica no había sido solo un intento de encubrimiento, sino una declaración de guerra. Quien estuviera detrás de esto tenía recursos, conexiones y, sobre todo, la voluntad de eliminar cualquier obstáculo. Desde su despacho, el presidente analizaba cada pieza del rompecabezas. Su equipo de inteligencia había rastreado las finanzas de la corporación médica hasta una serie de cuentas en paraísos fiscales. Pero la sorpresa llegó cuando descubrieron que algunas de esas cuentas estaban vinculadas a exfuncionarios de alto rango en varios países latinoamericanos. No solo están experimentando con niños en El Salvador, murmuró Bukele. Esto es global.
Los documentos revelaban conexiones con instituciones médicas en Europa, Asia y África. Era un entramado tan grande que cualquier movimiento en falso podría alertar a los responsables. Pero Bukele no tenía intención de retroceder. Reúnan al equipo, ordenó. Vamos a cerrar todas las clínicas vinculadas a esta corporación en el país. Y quiero que investiguen a cualquier funcionario que haya recibido dinero de estas cuentas. Los operativos comenzaron esa misma noche. Agentes encubiertos allanaron clínicas sospechosas y aseguraron pruebas antes de que pudieran ser destruidas. Se incautaron documentos, computadoras y muestras biológicas que confirmaban que los experimentos eran reales. Pero justo cuando parecía que tenían el control, un nuevo giro sorprendió a todos. En una de las clínicas intervenidas, encontraron una carta dirigida al presidente. «Señor, creemos que debería ver esto», dijo un agente, entregándole el sobre. Bukele lo abrió y leyó en silencio. «Señor presidente, usted no entiende lo que está deteniendo. Creemos que está salvando vidas, pero en realidad está condenando a millones. Nos veremos pronto». No había firma, solo la amenaza velada de alguien que claramente no tenía miedo de desafiarlo. Bukele sintió un escalofrío. ¿Qué demonios están tratando de decir? Antes de que pudiera seguir leyendo, su teléfono sonó. Era una llamada de un número desconocido. Dudó por un segundo, pero contestó. «Presidente Bukele, lo está viendo todo mal», dijo una voz distorsionada al otro lado de la línea. «Nosotros no somos los villanos aquí». Bukele se mantuvo en silencio, esperando que la persona hablara más. «Los gusanos no son un castigo. Son la cura». El presidente frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» «Estamos tratando de salvar al mundo, pero usted lo está deteniendo. Y créame, si sigue por este camino, lo lamentará». La llamada se cortó. Bukele se quedó mirando su teléfono, con la mente llena de preguntas. Si los experimentos eran parte de una cura, ¿qué enfermedad estaban tratando de erradicar? ¿Y por qué alguien estaba dispuesto a matar para evitar que la verdad saliera a la luz? Lo que Bukele no sabía era que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, y que pronto la descubriría de la peor manera posible. Bukele se quedó inmóvil, mirando el teléfono apagado en su mano. La llamada había sido corta, pero las palabras seguían resonando en su cabeza. «Los gusanos no son un castigo. Son la cura». ¿Qué significaba eso? ¿Cura para qué? No había tiempo para preguntas sin respuesta. Tomó su abrigo y salió de inmediato. Su equipo ya estaba en el Centro de Investigaciones Forenses, donde se estaban analizando las muestras biológicas extraídas de las clínicas. ¿Qué encontraron?, preguntó en cuanto entró al laboratorio. Los científicos intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, uno de ellos tomó la palabra. «Señor presidente, tenemos algo que debe ver». Lo llevaron a una mesa donde había un microscopio conectado a una pantalla. En la imagen ampliada, Bukele vio los pequeños gusanos moviéndose en el tejido humano. «Esto no es normal», dijo el científico. «Hemos comparado estos parásitos con cualquier otra especie conocida y no hay coincidencias. No son naturales». Bukele frunció el ceño. «¿Qué quieren decir?». El científico tragó saliva. «Estos gusanos han sido modificados genéticamente». La habitación quedó en silencio. «No solo eso», continuó el experto. «No están atacando el cuerpo, lo están reparando». Bukele lo miró fijamente. «Explíquese». El científico mostró imágenes de tejido dañado regenerándose de forma acelerada. «Estos gusanos están diseñados para consumir células enfermas y estimular la regeneración celular. Es una tecnología médica avanzada, algo que va más allá de cualquier cosa que hayamos visto». Bukele sintió un escalofrío. Entonces, cuando el doctor haitiano colocó los gusanos en el cuello del bebé, no lo estaba lastimando, lo estaba curando, confirmó el científico. «Señor, este es un descubrimiento revolucionario. Estamos hablando de una posible cura para enfermedades degenerativas, incluso para el cáncer». Bukele cerró los ojos por un momento. Todo lo que había visto hasta ahora, los experimentos, la violencia, las muertes, ¿era todo por una supuesta cura? Pero si era así, ¿por qué hacerlo en secreto? ¿Por qué matar testigos? «No lo entiendo», dijo en voz baja. «Si esto es real, si es un avance médico, ¿por qué actuar como criminales?». «Porque nadie permitiría estos experimentos de manera legal», respondió el científico. «Para llegar a este punto, han tenido que violar cada norma ética imaginable. Por eso han operado en las sombras.
El peso de la verdad cayó sobre los hombros de Bukele. No podía justificar los métodos, pero tampoco podía ignorar el potencial del descubrimiento. ¿Podemos replicar esta investigación sin violar derechos humanos? El científico dudó. Necesitaríamos acceso a sus archivos completos, pero con lo que tenemos, podríamos empezar desde cero. Bukele se frotó el rostro con las manos. No podía permitir que un avance como este quedara en manos de criminales, pero tampoco podía ignorar el daño que ya se había causado. En ese momento, recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de un número anónimo. Si destruyes nuestro trabajo, condenas a la humanidad. Bukele respiró hondo y tomó su decisión. Cerramos todas sus operaciones ilegales, pero la investigación continuará, bajo nuestras reglas. Salió del laboratorio, con la certeza de que esto no había terminado. Había tocado algo mucho más grande de lo que imaginaba, y ahora, todos los ojos estaban sobre él. ¿Había hecho lo correcto? Solo el tiempo lo diría.